Hola, bienvenidos a este espacio de Dinero en Semana TV. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. El sector minero es uno de los grandes protagonistas de la economía nacional. Tiene un papel fundamental en el crecimiento del PIB. Sus exportaciones superaron el año pasado los 17.000 millones de dólares y las inversiones sociales y ambientales superan de lejos el billón de pesos anuales. A pesar de su relevancia y de la importancia que tiene para la transición energética en minerales, por ejemplo, como el cobre, los anuncios del gobierno tienen preocupado en gran parte al sector por medidas que se están tomando y algunas propuestas de cambio en la regulación. Esto ha generado incertidumbre, no solo en el sector minero, sino también en el sector empresarial. Para explicarnos qué pasa con el sector, nos acompaña hoy el doctor Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, ACM. Doctor Nariño, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Carlos. Un saludo para usted y para todos. Gracias por este espacio. Pues antes de empezar a conversar un poco sobre lo que se está anunciando por parte del gobierno y las medidas que está tomando, me sorprendió particularmente un dato que vi hace unos días en materia de inversión extranjera, en donde la inversión extranjera de la minería se acercó casi a los 3.300 millones de dólares el año pasado y casi que triplicó la que se vio reflejada en el 2022. ¿Un poco qué explica esto? Hombre, Carlos, yo quisiera, el sector quisiera que esa inversión fuera para nuevas inversiones, pero la única realidad es que ese dinero que está ingresando el país es en su mayoría, en su gran mayoría, casi la totalidad, para pagar y cumplir los compromisos de impuestos. Este es un sector que durante el año 2022 y 2023 generó unas rentas al país significativas, mayores que en cualquier otro momento reciente. Casi 20 billones de pesos en renta, en regalías y en cláusulas de precios altos. Ese dinero que está contabilizado en las finanzas públicas y salió hace poco en los medios, es simplemente que se trajo dinero para poder cumplir con esas obligaciones tributarias, hoy más altas que en el pasado, pero desafortunadamente no es para nuevas inversiones en minería. Ojalá fuera así. Bueno, entonces arranquemos a los temas que nos traen, doctor Nariño. Una de las decisiones del gobierno más polémicas ha sido lo que se ha conocido en el sector como el decreto 044 del Ministerio de Ambiente. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que propone ese decreto? Carlos, eso es un decreto que genera una incertidumbre gigantesca a la inversión. Yo le he pedido en repetidas ocasiones al Ministerio de Ambiente que por favor le aclare al mundo inversionista y al sector privado el alcance y la aplicación del decreto, pero se lo resumo de la siguiente forma. Eso es un decreto que faculta al Ministerio de Ambiente, a personas dentro del Ministerio de Ambiente en Bogotá, a decretar áreas de reserva temporal con una temporalidad de 10 años, para que durante ese tiempo, ahí sí contando con estudios técnicos rigurosos, con la participación de las corporaciones autónomas, de los alcaldes, de los gobernadores, se hagan los estudios para saber si en esa área sí debe haber un área de protección ambiental. 10 años para estudiar, pero el efecto directo, que es lo que nos preocupa, el efecto directo de esa suspensión o de esa área temporal es la suspensión de la actividad minera. En otras palabras, este decreto lo que hace es que faculta a funcionarios en el Ministerio de Bogotá con 3 criterios muy amplios, ambiguos, subjetivos, que le dan una enorme subjetividad al funcionario público, a que suspenda la actividad minera en cualquier parte del país hasta por 10 años, mientras ahí sí, qué paradójico, se estudia, se analiza, pero sobre todo se cuenta con las corporaciones autónomas, se cuenta con la opinión de los alcaldes y los gobernadores, que van a ser los que van a tener el efecto inmediato de esto y pues por supuesto las comunidades. Ese es el decreto. En esencia lo que da es una enorme subjetividad y por supuesto una profunda incertidumbre a la inversión minera, sobre todo en temas de exploración, que es lo que el Colombia hoy más necesita. El 97% del territorio colombiano no tiene exploración alguna y los colombianos no conocemos qué hay en ese territorio. Doctor Nariño, en ese orden de ideas, quienes tengan títulos mineros en esas zonas podrían ver perjudicados derechos que podría uno llamar derechos adquiridos. Sin lugar a duda, sin lugar a duda.
cuando ya esté, pero igualmente unas operaciones mineras ya en curso y en Y en ejecución. marcha. Sí, Ok. en marcha. Cuando usted tiene un título minero, tiene un derecho adquirido. Cuando tiene una licencia ambiental, tiene un derecho adquirido. Este decreto dice que eso puede estar en revisión hasta tanto el ministerio no lo aclare, que lo hemos venido insistiendo que por favor lo haga para ver el alcance de esto. ¿Y ese decreto está para comentarios o ya está en firme? ¿Cómo es un poco el proceso de ese decreto? Pues eso es lo otro que me preocupa, Carlos, porque esto es un decreto ya expedido, firmado por la ministra de Ambiente, firmado por el presidente y por el ministro de Minas. Después de un proceso que ellos dicen fue de consulta, o el ministerio manifiesta que fue de una amplia consulta, pero que no lo fue. A este proyecto de decreto, sus comentarios enviaron más de 400 comentarios por parte de comunidades, grupos de minería artesanal, pequeños mineros, por supuesto la asociación, pero también la Procuraduría, la Contraloría, y ninguno fueron tenidos en cuenta. Es decir, yo también aquí hago un Y, llamado para que si se va a regular por decreto, sin pasar por el Congreso, que por lo menos exista realmente una participación efectiva de los grupos de interés cuando esas decisiones los van a afectar. ¿Han iniciado ustedes alguna consideración desde el punto de vista jurídico para interponer algún recurso frente al proyecto, al decreto? ¿Eso tiene alguna revisión en Corte Constitucional? Es unas revisiones ante el Consejo de Estado y por supuesto estamos desde la asociación como sector analizando todas las posibilidades para poder hacer valer en justicia pues algo que consideramos es que va incluso en contra de la Constitución, va incluso en contra de las autonomías y la descentralización del país, sobre todo, Carlos, en materia ambiental, que es la descentralización más importante. Nadie más conoce el territorio que los alcaldes, que los gobernadores, pero que sobre todo las corporaciones autónomas. Y este decreto está pasando por encima de eso. El otro anuncio que hizo el gobierno a finales del año pasado, doctor Nariño, fue una creación o la creación de una empresa que se llama Ecominerales. ¿Para qué se crea esta empresa? Esa empresa se crea con un criterio amplio, se crea para todo. Usted, dijéramos, si siempre se le hace un símil con Ecopetrol. Ecopetrol produce gas, produce carbón, produce petróleo, pero no más, la minería es muy amplia y cada una de esas actividades y desarrollos mineros es casi completamente distinto que el anterior. Entonces, la empresa estatal que se pretende crear con la ley es una empresa estatal que se va a dedicar a la compra de oro en el territorio nacional, a la comercialización del oro, pero también a buscar fosfatos, pero también a explorar cobre. Y una vez se encuentre cobre, fosfatos o cualquier otro mineral estratégico, en el país ya salió la lista de minerales estratégicos y son todos menos el carbón térmico. Eh, Inmediatamente después también esa empresa podría estar habilitada para hacer asociaciones público-privadas para producir y construir minas para producir esos minerales. Mejor dicho, es un amplio criterio a lo que se va a dedicar esa empresa estatal. Yo no conozco ninguna empresa en el mundo, Carlos, que se dedique a la compra de oro, a producir oro, pero también cobre, a explorar fosfatos, pero también a producir fertilizantes. Creo que ahí el dimensionamiento de esa empresa estatal, primero hay que revisarlo. Pero segundo, pues también, por supuesto, las conveniencias o las eficiencias que tiene una inversión muy riesgosa, en este caso sería una inversión pública, que tiene un alto riesgo, a través de una compañía estatal en donde se ha comprobado históricamente, no solo en empresas colombianas, sino en América Latina, que esas empresas estatales en materia de minería realmente son ineficientes. Y hay casos por todo el continente. Una empresa estatal en Ecuador que se llama Enami, las empresas estatales peruanas, hoy las empresas en curso, las mismas chilenas, otra que se llama Enami, han sido realmente ineficientes. Ineficientes en su propósito de generar valor a las comunidades, ineficientes en su propósito de generar valor a través de la industria minera, porque son empresas muy grandes, muy burocratizadas, con unos procesos de tomas de decisiones muy difíciles y eso es un modelo pues que creo hay que reevaluarlo y el Congreso debe pensarlo sobre todo desde las conveniencias de la inversión y sobre todo desde las conveniencias de la eficiencia que puede tener esto
y de los controles que tiene que tener una empresa estatal minera, por ejemplo, comprando oro en todo el territorio nacional. En ese orden de ideas, doctor Nariño, ¿cómo cambiaría el modelo de cómo se conoce hoy la minería en el país con un jugador tan grande en el sector minero desde el punto de vista estatal, que hoy no lo tenemos? Sí, esa pregunta es muy buena, Carlos, y que me permite un poco como contextualizar toda esta conversación con esos elementos que usted ha puesto sobre la mesa. El primero es el decreto 044 ya expedido, del cual ya hablamos. El segundo es el proyecto de ley de la empresa estatal Ecominerales. Pero el tercero, que seguro ya usted lo tenía en la lista, es el proyecto de ley del nuevo Código de Minas. La unión de esos tres, al leer esos tres, yo creo que, por supuesto, a todos los que los leemos nos generan varias preocupaciones. La primera de ellas, tal vez la más fuerte, es una preocupación en relación con que ese modelo de desarrollo minero que el gobierno está plasmando en esos documentos, que van a ser sometidos al Congreso, alguno de ellos, es un modelo de desarrollo minero centralista, restringido, si se quiere, estatizado de la visión del desarrollo minero hacia adelante, que restringe, y eso me preocupa muchísimo, que restringe, le pone límites, genera preocupaciones, pero sobre todo restringe la iniciativa y la inversión privada, es decir, restringe la libertad económica. De tal manera que esos tres, al leerlos, pues configuran una sensación de que esos instrumentos públicos y leyes lo que quieren es una visión centralizada, estatista de la minería, en donde además muchas cosas van a terminar fundamentales para la industria, determinándose por unas oficinas centrales en el país, la Agencia Nacional de Minería, la Autoridad Minera, el Servicio Geológico Colombiano. Por ejemplo, las zonas aptas para hacer minería. Y si uno lo junta con el decreto 044, que es desde Bogotá donde se van a determinar esas áreas, pues ahí uno empieza a ver que tanto el decreto como el proyecto de ley minera es una visión centralizada del desarrollo minero, donde el gobierno central o sus oficinas van a tomar las decisiones más importantes para el devenir de la industria. O hay otras cosas ya muy puntuales dentro de la ley minera. Por ejemplo, dice que a esos minerales estratégicos, que son todos menos el carbón térmico, la ley minera dice que el desarrollo, el modelo futuro minero, va a estar de manera preferente, y así lo usa el proyecto de ley, en las entidades públicas. Y el artículo 26 y 27, eso después lo desarrolla y dice que se debe concentrar el futuro y el desarrollo de la minería en empresas estatales, en empresas mixtas o en el marco de alianzas público-privadas o público-populares de los que estas empresas sean partes. Y me preocupa muchísimo, y dice explícitamente el proyecto de ley, Carlos, y de manera residual, de manera subsidiaria con la empresa privada. Y dice, además aclara que cuando por razones justificadas sea imposible para el Estado suscribir convenios con esas entidades públicas, con esas asociaciones público-privadas, para el desarrollo de las áreas de minerales estratégicos, podrá contratar a terceros, al sector privado, mediante procesos de selección objetiva. De tal manera que la concepción que estos documentos nos están mostrando y le están mostrando al país, que es una reflexión que creo es prudente y invito a todos a hacer, es que si el desarrollo futuro de un sector tan importante, con esos indicadores que usted está poniendo sobre la mesa, pues debe ser una concepción centralizada, restringida hacia adelante, sin consultarle sobre todo a las comunidades y a los grupos de interés que, por supuesto, se van a ver afectados por esto. ¿Estamos hablando de un modelo estatizado de minería? Sí, así es, así es. Y ese es un poco lo que en los documentos, en los tres, estatizado, centralista, muy restringido para la actividad privada.
cuando usted ve y configura y lee en detenimiento esos tres instrumentos públicos que hoy están sobre la mesa, y creo que la visión clara al leerlos es esa. El proyecto de ley minera que usted me dice lo que hace es modificar el código de minas. ¿Qué elementos tiene? Lo que uno vio al principio era el tema de no más carbón, ni en exploración ni en explotación. ¿Qué más temas radicales tiene? Mire, el primero es ese, es un código que centra el desarrollo de la minería futuro en la visión central del Estado y en empresas estatales y demás. Lo segundo, que me preocupa también muchísimo, Carlos, y es que este nuevo código de minas deja temas estructurales. Hicimos un conteo, 38 temas, no artículos, 38 temas estructurales, que si quiero ahora profundizo en ellos, los deja para reglamentación futura. Es decir, las cosas más elementales, más sustanciales del código no van a pasar por la consulta previa. No se están haciéndole un ejercicio amplio de participación ciudadana para oír, porque 38 temas estructurales de la manera como se puede hacer minería en el futuro quedan para reglamentación, del Ministerio de Minas, del Ministerio de Ambiente, de la Agencia Nacional de Minería, del Servicio Geológico Colombiano. Es decir, 38 temas fundamentales no se van a ser sometidos a la discusión democrática en el Código de Minas, que determina fundamentalmente cómo hacer la actividad hacia adelante, sino que se va a consultar un texto amplio que dice que después se reglamentará. Déjeme, le pongo ejemplos de eso. Varios. Por ejemplo, la licencia ambiental integral, que pues no voy a entrar en la conveniencia de esa medida que por supuesto considero es casi en lo práctico imposible, pero eso va a quedar a reglamentación. El diálogo social y la participación ciudadana, una cosa estructural dentro de la industria minera, también va a quedar a reglamentación futura. El cierre de minas que está incorporado en nuestros procesos también va a quedar a reglamentación futura. La cuadrícula minera, como se hace el catastro minero igualmente, las definiciones de minería artesanal, de minería tecnificada, de minería semi-tecnificada, también van a quedar a reglamentación futura, con un agravante ahí, y es que cuando se refiere a la minería semi-tecnificada o artesanal se le permite tener maquinaria, y dice además que en virtud de que es artesanal con algo de tecnificación, podrá hacer minería incluso en áreas no aptas para minería. Las áreas no aptas para minería son los páramos, los parques naturales y otros gran cantidad de instrumentos que nos han servido para proteger áreas en el país. Este proyecto de ley dice que ahí esa minería con algo de tecnificación podrá desarrollarse. Y también deja el Código de Minas la relación contractual entre el sector privado, las compañías y el Estado para una reglamentación futura. Es decir, esto es un código que se está dejando lo más estructural para reglamentación y se está consultando unos textos que simplemente dicen que después se va a reglamentar. Primero. Entonces, lo segundo que uno le preocupa con eso, Carlos, y es que el Código de Minas es el eje central, es la hoja de ruta para cómo hacer minería en el país. Y dice que en esos 38 temas sustanciales podrá existir un plazo hasta de 2 años para que se reglamente. El Estado, no solo por este gobierno, el Estado ha tenido una enorme incapacidad para reglamentar cosas. Pasan 2 años, 3 años o incluso 20, como en el código que existe actualmente, sin reglamentarse. Entonces, en la manera como se va a hacer minería, mientras tanto, ¿qué va a pasar? Mientras un ministerio y otro se ponen de acuerdo para sacar una reglamentación, ¿cómo se va a hacer minería en el país? Si no, vamos a tener una parálisis de la industria minera mientras el Estado, con su incapacidad, con sus falencias, puede reglamentar algo. Entonces creo que eso es de la mayor preocupación. Lo tercero, Carlos, la prohibición de la minería a cielo, ni siquiera ya a cielo abierto, la prohibición de la minería de carbón térmico, que pues por supuesto
es completamente inconveniente para la aproximación que debe tener el país en materia de transición energética y que por supuesto no se compadece con las miles de familias que derivan su sustento hoy y que derivarán su sustento futuro posiblemente de los proyectos de carbón térmico en muchas partes del país. La Guajira, el Cesar, Santander, Boyacá, Cundinamarca, el Cauca y demás. Una prohibición explícita al desarrollo futuro de la industria del carbón térmico, pues por supuesto que no cuenta con planes de desarrollo alternativo, que no cuenta con planes estructurales serios de vocaciones productivas y nueva empleabilidad en esos territorios, pues es una prohibición realmente que desde la industria, pero también desde la perspectiva social y económica del país, sin que existan esos planes, es realmente irresponsable. La Lo dejo seguridad, ahí por ahora, Carlos, porque son muchos otros temas. no, pero sí me gustaría seguir ahondando en algunos temas que considere usted pues estructurales, pero cuando uno ve enmarcada toda esta situación, la seguridad jurídica queda pues bastante golpeada y en entredicho. ¿Qué pasa con las inversiones que se están realizando en este momento, con los proyectos que vienen en marcha y con las expectativas que tienen en la industria minera sobre sus desarrollos? Pues que están siendo sometidas a unos grandes cuestionamientos y, como usted dice, una gran incertidumbre. La unión del decreto 044, la unión de un proyecto de ley que se está consultando en estas condiciones, más la unión de un proyecto de ley de una empresa estatal minera, pues generan una gran cantidad de preguntas. Y usted sabe que la inversión es muy adversa a la incertidumbre y a las preguntas. Prefiere ir a donde los países que no generen tantas preguntas, que no generen tanta incertidumbre, que es lo que está pasando. Pero además, si usted se fija, Carlos, que es paradójico, en el mundo entero, donde existe una necesidad real de los minerales estratégicos, los minerales que son necesarios para las tecnologías que nos van a ayudar a reducir las emisiones, la movilidad eléctrica, la generación eh, eléctrica con sol o con viento, todos esos países están generando marcos regulatorios que van en contravía de lo que estamos haciendo en Colombia. Están generando marcos regulatorios que generen certeza, que generen certidumbre. Incluso muchos van más allá, aquí no estamos pidiendo eso, pero van a apoyos fiscales para la exploración, subvenciones para la actividad por la necesidad que existe. Y aquí en Colombia, con todos estos elementos de la política pública, lo que estamos generando es yendo en contravía de eso, generando unas grandes preguntas y grandes incertidumbres. Y pues por supuesto, estos tiempos de una presión muy fuerte en materia ambiental no están para eso, están es para lo contrario, porque uno de los principales factores para cumplir los compromisos de cambio climático en el mundo es el abastecimiento de minerales críticos y estratégicos. Y pues por supuesto aquí estamos yendo en contravía de lo que hoy el mundo está pensando. El potencial de Colombia en esos minerales estratégicos, ¿cómo se puede identificar, doctor Nariño? Pues mire, Carlos, es una ilusión, desafortunadamente es una ilusión. Pues, digamos, los geólogos y todo el mundo piensa que Colombia, que es cierto, tiene un gran potencial, pero llevamos 30 o 40 años hablando del potencial geológico. Y yo he venido diciendo que necesitamos pasar de esa ilusión de sentirnos orgullosos del potencial a sentirnos orgullosos de la certeza geológica. Y para tener certeza geológica hay que ser un país que es cercano, que atrae a la inversión en exploración. El 2.7% del territorio colombiano solamente está titulado. No conocemos qué minerales tenemos nosotros y tienen nuestros hijos. En el 97% del territorio. Claro, que se debe hacer minería en cualquier parte de ese 97%. Mi respuesta es un rotundo no. Por supuesto, hay áreas que en materia ambiental debemos proteger, que hay áreas en materia social que también debemos considerar. Pero el 97% del país está sin titular, sin conocer. Entonces, pues por supuesto, creo que ahí hay una urgencia mayor que tenemos como país. Para terminar, doctor Nariño, usted ha hablado de seguridad jurídica, de todo este cambio en las reglas del juego, de las nuevas propuestas. ¿Cómo está la seguridad física
¿Cómo está el desarrollo de los proyectos que hoy están avanzando y que hoy están produciendo? Sometidos a cada vez más, Carlos, a una creciente inseguridad y riesgos en materia de seguridad en el territorio nacional, sobre todo aquellas operaciones que están vinculadas o que extraen oro de manera formal, pero están en regiones con una profunda ilegalidad. Esas operaciones han estado en riesgo, han sufrido asesinatos a sus colaboradores más cercanos. Acuérdense que aquí es la única mina en el mundo en donde los trabajadores mineros tienen que ir a trabajar en los túneles con chalecos antibalas. Y eso ha venido incrementándose, ha venido dejando de estar realmente controlado por el Estado. Y pues ni hablar, por supuesto, de las operaciones grandes en el norte que tienen grandes líneas férreas y demás que sufren permanentemente bloqueos por parte de las comunidades haciéndole demandas al gobierno central. Pero el tema de la seguridad es un tema fundamental. Y es un tema fundamental para la exploración en el país. Sin seguridad en el territorio, sin control real del territorio que permita generar trabajo, empleo, seguridad a la inversión, pues va a ser muy difícil poder llegar a esas zonas apartadas que es donde la minería está. ¿Cuál sería el mensaje final que usted le mandaría hoy al gobierno para el desarrollo de una industria minera sostenible y que genere riqueza y valor para el país? Que el sector privado es fundamental, Carlos, para esto. No puede existir un desarrollo minero, los retos que tenemos como los retos mundiales que tenemos en materia de minería, los retos que tenemos como país en exploración, sin unas condiciones claras, certeras, de certidumbre a la inversión privada. La industria minera debe rodearse con unas conversaciones tranquilas, claro, honestas, pero que generen un entorno de seguridad jurídica y lo que ha venido pasando desde noviembre del año pasado, bueno, incluso desde la reforma tributaria anterior con la no deducibilidad de las regalías, ha sido una permanente, una incertidumbre tras otra incertidumbre para la inversión en materia minera. Yo pido, pues, por supuesto, que esta conversación de este año genere certidumbre y no preguntas y más incertidumbre para desarrollar la industria. Doctor Nariño, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación. Esperamos que pues, se aclare el panorama para la industria minera tan importante para el crecimiento de la economía y para nuestro Producto Interno Bruto. Muchas gracias, doctor Nariño. A usted, Carlos, muchas gracias, muy complacido de haber estado acá. A ustedes mil gracias por acompañarnos en esta conversación. Los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas y en semana.com. Nos encontramos en una próxima oportunidad.